el presidente Trump, líderes europeos, Volodymyr Zelensky. Vamos a hablar esta noche con la analista internacional Aribel Contreras en la Ciudad de México, Iván Filip, el viceministro de Finanzas de la República Checa. Gracias a ambos por estar aquí. Creo que la primera pregunta tiene que ver con las declaraciones que se dieron después de la reunión, porque lo que viene en 2 semanas es una reunión bilateral que Zelensky dice no le voy a poner condiciones, pero es un encuentro Putin-Zelensky. Y después quizá un encuentro trilateral, es decir, agregándose el presidente Donald Trump. Por lo logrado hasta ahora, y hay muy poco claro, es decir, nada definitivo en Washington, ¿qué expectativa tienen ustedes en relación con lo que vaya a ocurrir en esa reunión en las próximas 2 semanas? Aribel, contigo empiezo. Gracias, Gaby. Sin duda, creo yo que estaremos viendo de entrada. Hay que observar si sí se va a dar esa cumbre, puesto que un asesor del gobierno de Putin hoy ha declarado que se va a elevar el nivel de la representación de Rusia y de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, mas no ha confirmado que el presidente Putin vaya a estar en una reunión bilateral o trilateral con la presencia de Zelensky. En caso que sí se llegue a dar y confirmar, lo cual me parece que sería muy pertinente después de 42 meses de esta terrible guerra. ¿Qué esperar? Pues de entrada ya hoy Zelensky ya tuvo el detalle de la conversación de Trump con Putin, donde es cesión de territorios de la zona de Donbass, que es la zona oriental de Ucrania, a cambio de que el ejército ruso se retire de Zaporilla y de Kherson. No sabemos si por completo o únicamente una parte. Es impensable creer que no va a haber nuevas fronteras, y ante eso tendrá que llegar Zelensky con esa apertura que, aunque obvio la constitución de su país no le permite hacer una cesión de territorios, ese es uno de los puntos álgidos para Putin para poder hablar de paz, así como la garantía de que no puede ingresar a la OTAN, entre muchos otros temas. Si está dispuesto el presidente Zelensky a este punto tan álgido, tan delicado y tan sensible, entonces ahí sí pudiera arrancar ahora sí el inicio de acuerdos para hablar de paz. Eso en el escenario que sí se dé, que ojalá sí se dé, y vayamos viendo cómo se dan las cosas, Gash. Iván Filip. Ante todo, hace falta decir que la reunión hoy tenía mucho mejor resultado que hubiera podido tener sin la presencia de los líderes europeos. Eso era un punto muy importante y también demuestra la falta de confianza de los europeos en los Estados Unidos y ante todo en el presidente Trump. O sea, que tienen esperanza que podrían salir bien las negociaciones, pero hay miedo que el presidente Trump, que quiere terminar esa guerra, de eso no hay duda, pero que quiere hacerlo a todo precio para demostrar que él es capaz de hacerlo, pero la víctima podría ser Ucrania. Y hoy día, porque habían ante todo los jefes europeos, Volodymyr Zelensky no estaba solo, el resultado se ve mucho mejor que después de la reunión entre Trump y Putin, pero hay miedo que puede pasar si en la reunión habrá solamente Putin, Zelensky y Trump, porque Trump podría volver a presionar a Zelensky para aceptar concesiones que pueden ser muy difíciles para Ucrania y también que podrían incluir riesgo de que Europa y Ucrania volviera en otra guerra en cierto tiempo después de que Rusia consolide su economía y su ejército y pueda empezar a atacar de nuevo. Yo ahí pienso un poco en ese memorándum de Budapest sobre garantías de seguridad de 1994, cuando Ucrania renuncia a su arsenal nuclear. Es un acuerdo o es un memorándum que se enfoca mucho en el tema nuclear, pero al final del día estamos hablando de lo que se daba a cambio, y en ese momento también se hablaba de garantías. Aquí se habla de no un artículo 5, el artículo 5 en donde un ataque contra uno es un ataque contra todos, no va a ser dentro del contexto de la OTAN, pero sí se habla de la
la compra de armas, armas que son estadounidenses y que Europa estaría apoyando. ¿Qué tan débil, qué tan, digamos, frágil entonces, considerando que estamos hablando de Vladimir Putin, el presidente ruso invasor, ven ustedes este concepto hasta ahora de garantías de seguridad, Iván? Exactamente lo que has mencionado, que había garantías, o existen garantías hasta hoy día, de los años 90, según las cuales Ucrania debería tener su frontera garantizada por varios países, incluidos los Estados Unidos, y no pasó nada. O sea, es un modelo que para el futuro es peligroso, pero parece que hoy no hay otra opción. Lo más seguro sería que Ucrania en el futuro fuera miembro de la OTAN, porque para la protección de Europa y para la posibilidad de parar la expansión de Rusia, es Ucrania un país clave, porque tiene el mejor ejército hoy día, tiene el mejor ejército en Europa, con mucha experiencia. Es un país grande y por eso sería una zona que puede garantizar la paz en Europa, porque no se olviden que muchos países europeos tienen miedo que después de Ucrania, si Putin lograra lo que quiere, o sea, ganar guerra en Ucrania y apoderarse de una parte del territorio ucraniano, que él podría continuar en países como Finlandia, como Polonia y ante todo en los países bálticos, que habían sido parte de la Unión Soviética, y como se acuerdan, Lavrov, el ministro de Exteriores, el canciller ruso, vino a las negociaciones en Alaska vestido en algo que aquí tenía CCCP, que quiere decir la Unión Soviética. Unión de Repúblicas Soviéticas. Correcto. Exactamente, o sea, de eso hay mucho miedo y las garantías suenan bien, pero en realidad hay mucho riesgo que nunca se van a cumplir. Es lo mismo que pasó ahora. Aribel, es que el tema de las garantías está conformándose, están los líderes tratando de decir qué ponen ellos, cómo lo ponen, pero no es un sello, digamos, no es en concreto, y se antojan frágiles otra vez pensando que el presidente Putin ha invadido antes, ha tomado en 2014 Crimea, todo el conflicto del Donbass. Ese es nuestro contexto para decir de qué estamos hablando en garantías de seguridad. Parece que ese es el punto más álgido para poder avanzar en un acuerdo de paz. ¿Cómo es que Ucrania puede tener la garantía que no va a suceder nuevamente en 2 años, 5, 10 años, de que Rusia siga queriendo avanzar en encapsular el territorio de Ucrania? Hoy Ucrania se encuentra en una camisa de fuerza donde en realidad Gaby no tiene mucha opción. O decide continuar con la guerra o acepta ceder 20% de su territorio, pero además no olvidemos que Zelensky se encuentra entre 2 personajes, Putin y Trump, totalmente parecidos en el sentido de que construyen narrativas neonacionalistas, ven en Ucrania una oportunidad de hacer negocios por minerales críticos, tierras raras, granos, el paso obligado de los gasoductos para proveer el gas ruso hacia Europa, el acceso al mar de Azov y el mar Negro. Es decir, tanto Putin como Trump ven en Ucrania esta mirada neocolonialista donde quieren sí o sí explotar sus recursos naturales y, por supuesto, la misión de Putin de querer regresar al pasado, de lo que fue en su momento el Imperio Ruso, y por qué no pensar en estas fronteras previas a la desintegración de la Unión Soviética. Reclama Ucrania porque antes de 1991, que Ucrania lograra su independencia, era territorio ruso. Una mirada muy parecida a la de Trump, de querer comprar Groenlandia, hacer de Canadá el Estado 51, administrar el Canal de Panamá, entre otros. ¿Cuál es el riesgo de que Zelensky acepte sobre todo el tema de la cesión del territorio? Los otros puntos pueden estar en negociación, pero el tema de ceder su territorio
es sumamente preocupante para la estabilidad internacional, porque entonces se mandaría la señal de que ante cualquier gobierno tirano, autoritario, bélico, que simplemente llegue, invade, ataque otro país, es el mecanismo para hacerse de más territorio. Es decir, Gaby, estaríamos en un escenario de que se normalizaría la violación al derecho internacional. Violo tu soberanía y es la manera en la que yo me expando. Esta visión no imperialista que tiene Putin, que es compartida por Trump, y por eso es que se entienden muy bien estos dos personajes, y por eso es que es tan complejo para Europa pensar de que si a esto le sucede a Ucrania, le puede suceder a cualquier otro país europeo, a pesar del Sí. artículo 5 de la alianza militar. Así que creo yo que esto es a cocción lenta y aquí todo es con paciencia, pero continuando con el diálogo y no cerrando la puerta de esta frente al Kremlin.